La portavocía de Pablo Echenique en el punto de mira. Todo después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz haya impuesto un cambio de tono en Podemos. Quien fuera uno de los principales agitadores de las redes sociales podría ahora quedarse sin ese altavoz parlamentario. Y ojo, porque ¿sabían que hemos alcanzado récord de funcionarios? El empleo público roza ya el 30% en varias autonomías. Les hablaremos de esta radiografía y también quédense, porque entrevistamos al escritor Andrés Trapiello. ¿Están politizando la cultura y señalando a los artistas? Charlamos con él de todo ello. Arrancamos ya. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido cambiar el tono. Menos Twitter y más política, ha venido a decir. Esta nueva filosofía ha puesto en la diana un cargo, el del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, uno de los principales azuzadores de las redes sociales. Muy sonados han sido sus tweets alentando a las movilizaciones contra el rapero Pablo Hasél o sus señalamientos a periodistas. La nueva política impulsada por Yolanda Díaz, más sosegada, amenaza ahora su puesto. Luca Costantini, cuéntanos. Sí, hola Ana, efectivamente en el Congreso Yolanda Díaz ha hecho una reunión con las confluencias de Unidas Podemos en la que ha dicho, chicos, tenemos que cambiar un poco el registro, ha pedido así algo más de tranquilidad y de diálogo en la línea un poco que ella está llevando como política y en el relevo de Pablo Iglesias en el gobierno. Evidentemente, claro, decir que la política no se tiene que hacer por Twitter, sino por mensajes con más diálogos, pues evidentemente señala de alguna manera, por lo menos indirectamente, a Echenique, ¿no? Que era el soldado, le llamaban así, el soldado de Iglesias, una persona de máxima confianza del ex líder de Podemos y que, en fin, que nos ha acostumbrado, ¿no?, a hacer de la polarización pues una manera de hacer política. Y en parte también yo creo a Ione Belarra, porque también Ione Belarra, la actual ministra, pues también en las redes sociales ha estado siempre muy activa. Entonces, después de este encuentro, efectivamente en Podemos se empieza a hablar de la posibilidad de que quizás Yolanda Díaz no quiera a Echenique otra vez como líder y portavoz del grupo parlamentario de Podemos. Yolanda Díaz quiere imponer un nuevo modelo en Podemos, pero parece que se resiste a tomar las riendas del partido. Claro, Yolanda Díaz tiene un problema efectivamente porque ella, bueno, por mucho que es de relevo de Iglesias en el gobierno, no tiene el control del partido, de Podemos. Entonces, claro, aquí queda una posibilidad, que es que Yolanda Díaz intente, a través del control del grupo parlamentario de Unidas Podemos, al fin y al cabo, digamos, gobernando por la vía de los hechos al partido político, ¿no? Eso ya veremos si se va a dar algún tipo de batalla en este sentido. Pero sí que hay un dato interesante, que es en esta famosa reunión con las confluencias del grupo de Unidas Podemos, Yolanda Díaz ha prometido colegialidad a todos los otros actores, ¿no?, regionalistas, en fin, que están dentro de Unidas Podemos. Quizás esto nos pueda un poco explicar por dónde van los tiros y, repito, ya veremos, los próximos meses parece que van a ser calientes dentro de este grupo parlamentario. Pues sí, veremos. Luca Costantini, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y cada vez son más frecuentes los desencuentros entre algunos despachos socialistas y gobiernos autonómicos con la política del tándem Sánchez-Redondo. Los rumores de que tras la debacle del PSOE en Madrid podrían adelantar las elecciones se dispararon. Frente a ellos, el presidente ha dicho alto. Va a continuar con su hoja de ruta y con los pactos de sus socios de Podemos y apoyándose en Esquerra y Bildu. Gaby Sanz nos da la clave. Pedro Sánchez no va a cambiar de socios, va a seguir los 2 años que asegura va a durar el resto de la legislatura con Unidas Podemos dentro del gobierno, en un gobierno de coalición, y con socios exteriores como Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. En un ejercicio de sinceridad, uno de sus miembros del gobierno, un ministro, asegura a este periódico que el presidente del gobierno ya ni quiere ni puede cambiar de socios. Yo creo que es más lo segundo que lo primero. Es decir, Pedro Sánchez es consciente de que los famosos 180 escaños que tuvo a mano con Albert Rivera para formar una mayoría absoluta rotunda en la noche de las elecciones del 28 de abril de 2019 ya no existen. Inés Arrimadas es una entelequia y Ciudadanos un espejismo de lo que fue aquello. Le quedan 10 diputados y Esquerra y Bildu ya le han dicho al presidente del gobierno que se olvide de ellos si hace cualquier giro al centro. El problema que tiene esto es que, como dice algún destacado dirigente socialista, van a seguir cavando el hoyo
porque lo que ocurrió el 4 de mayo en Madrid es que los electores dieron una buena tunda al Partido Socialista, y no solo a Ángel Gabilondo. Se expresaron muy en contra de ese Pablo Iglesias que ya está fuera de la política y abogaron por otras formas, otros contenidos y otras hojas de ruta. Veremos qué ocurre con Yolanda Díaz, en la que los socialistas tienen puestas muchas de sus esperanzas. Aseguran que no es lo mismo que un Pablo Iglesias y nada que ver con el ruido mediático que ha presidido la legislatura en este año y pico de pandemia. Pero lo que ocurre es que el Partido Socialista dice que quiere estar 2 años más. La pregunta que nos podemos hacer legítimamente los ciudadanos es la siguiente: si no es capaz de sacar adelante una mínima prórroga de estado de alarma con sus socios del bloque de investidura, o una ley de pandemias como le exige el Partido Popular, que está negociando, por cierto, con esos mismos socios del bloque de investidura, ¿cómo va a aguantar 2 años más en la Moncloa? Bueno, y les damos ahora el dato económico del día. ¿Sabían que en España se ha alcanzado récord de funcionarios? El empleo público roza ya el 30% en varias comunidades autónomas. ¿Cómo queda esta radiografía? Nos lo va a explicar Juan Delgado. Bueno, Lana, los datos vienen a demostrar que la crisis no ha tenido ningún tipo de impacto en el empleo público, al contrario, se están batiendo récords, y una de las principales causas es la fuerte contratación que se está experimentando en las autonomías. Es cierto que la contratación de personal sanitario justifica en parte los aumentos de plantilla, pero lo que llama mucho la atención es que no haya habido ningún ajuste entre los empleados públicos en un periodo tan duro para la economía. Da igual que estos empleos dependan del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. En este sentido hay datos muy significativos, sobre todo en las autonomías, y te aporto algunos. Por ejemplo, en Extremadura, el 31% de los trabajadores dependen actualmente de una nómina pública, que es muchísimo. Le siguen muy de cerca Asturias, con el 26%, y Castilla y León y Canarias, con un 26%. ¿Cómo se podría explicar esto? Quizá por la supuesta estabilidad que da el empleo en el sector público frente al privado. Por la estabilidad y también por la falta de oportunidades en el sector privado, porque los datos vuelven a demostrar que hay una brecha tremenda entre el sector público y el privado, y también los datos demuestran que el varapalo en cualquier crisis para el empleo se lo lleva siempre o casi siempre el sector privado. Hay otros datos que lo demuestran. Por ejemplo, desde que comenzó el confinamiento, las administraciones han aumentado sus plantillas en casi 150.000 personas. ¿Qué ha ocurrido durante este periodo en el sector privado? Que han desaparecido prácticamente 605.000 nóminas, eso sin contar los ERTE. En el fondo, este desequilibrio tiene mucho que ver con la estructura de la economía española, con la debilidad, con la falta de una industria potente, con la falta de oportunidades que comentábamos al principio, con la falta de empresas verdaderamente grandes, ¿no? Con tamaño. Pero bueno, esto es un tema a tratar en otro programa. En otro programa, desde luego que hay. Juan Delgado, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, y los movimientos de los servicios de inteligencia siguen siendo un tema tabú, se habla muy poco de ello. Sin embargo, en Voz Populi les podemos contar que hemos sabido que agentes extranjeros entraron a la zona Schengen a través de nuestro país, a través de España. ¿Cómo es posible, Gonzalo Araluce? Bueno, lo has descrito muy bien. Esto es un dato que viene contenido en un informe que hace el Departamento de Seguridad Nacional y al que ha tenido acceso Voz Populi. Y bueno, en uno de sus apartados habla del tema de la información y de la contrainteligencia, ¿no? Entonces, en este sentido, España, por su posición geoestratégica, bueno, cabe recordar que antes de la pandemia aterrizaron 76 millones de personas en España solo por vía aérea. Aprovechando esta posición geoestratégica, los servicios de información pues lo aprovechan para intentar entrar en Europa y así alcanzar sus objetivos, utilizando España como zona de paso. ¿Y cuáles son esas principales amenazas que puede sufrir nuestro país? Bueno, tener gente no reconocida con este tipo de actividad en territorio nacional nunca es recomendable, ¿no? Entonces, en este sentido, España tiene varias amenazas. Primero, cuenta este informe que los servicios de información extranjeros buscan en España también a disidentes políticos o gente contraria a los países que pueden desembocar en acciones violentas que, como te decía, no son deseadas en nuestro país, ¿no? Pero luego también España es un país, un caramelo para estos agentes porque forma parte de asociaciones de organizaciones como la Unión Europea o la OTAN, entonces busca vulnerabilidades a través nuestra para obtener ese tipo de informaciones.
sobre todo desde que se ha disparado las ciberamenazas y los ciberataques. Entonces esa es otra vía de entrada que hay que tener en cuenta. Gonzalo Araluce, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ti. Bueno, y nosotros nos vamos ahora a entrevistar al escritor Andrés Trapiello, que recientemente ha sido señalado por la izquierda. El leonés, afincado desde hace décadas en Madrid, reconoce que por primera vez ha votado al PP, en particular a Ayuso, aunque le gustaría poder volver a Ciudadanos o al PSOE. Hablamos con él del señalamiento a la cultura, a quienes combaten prejuicios, también del movimiento del 15M o del lenguaje inclusivo. Ahí le tiene. Bueno, Andrés, el ministro de Cultura pidió no hacer juicios políticos sobre la cultura. ¿Se le hizo a usted? Supongo que a mí se pretendió hacerme un juicio, pero vamos, no hemos pasado de los preliminares, ¿no? Afortunadamente, porque este país, la salud democrática de este país se ha mostrado que es bastante, y el músculo democrático es muy fuerte y muy elástico, ¿no? O sea, es decir, la gente que dice que es progresista, caramba, tienen que defender eso mismo. Tienen que defender la libertad de cátedra. Estamos en un momento delicado quizá para los escritores, los autores, para la cultura. Hemos visto recientemente a Javier Cercas ser señalado por el independentismo. Bueno, en el caso de Cercas y el caso mío hay una cosa bastante concomitante, ¿no? La izquierda ha asumido en parte las posiciones del nacionalismo y del separatismo. Y a mí justamente el señalamiento viene por parte de una izquierda que en cierto modo también ha asumido esta especie de señalamiento como forma de inhabilitar cualquier discurso contrario a los nacionalismos o a esa manera de entender la izquierda. Lo que es nuevo es que quizás las críticas a la izquierda vengan en este momento por gente que procedemos de la izquierda y que no hemos renunciado, en mi caso por lo menos, a la inmensa mayoría de los idearios de izquierdas. Yo creo que sigo siendo socialdemócrata, bueno, como lo es todo este país. Todo el mundo queremos una enseñanza buena para nuestros hijos y nietos, una buena sanidad universal, buenos servicios, etc. Por tanto, lo que más les molesta es que las críticas que se le hagan procedan no de gente de la farándula, no de Norma Duval o de José Luis Moreno y sus muñecos, sino que procedan de Sabater, de Cercas, de Azúa, y esto les pone muy nerviosos. La novedad ahora quizás es que quienes creían detentar la superioridad moral a veces no solamente no defienden, sino que se ponen del lado de los malos, por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes son los malos? Pues aquellos que no secundan principios básicos de nuestra Constitución, de nuestro ordenamiento, de las leyes, y se ponen del lado pues, de los que conculcan libertades, los que las restringen, los que persiguen a quienes no piensan como ellos, en Cataluña, en el País Vasco, de modo grosero y sangriento, como en el caso de ETA, o de un modo civilino y tóxico, como en el caso del nacionalismo catalán, ¿no? Usted votó durante 25 años al PSOE, ¿ya no? Y me encantaría volver a votar al PSOE, pues claro, pero en este momento no. ¿Qué tiene que ver? Pero no, ya digo yo, ¿qué tengo yo que ver con el socialismo? ¿Qué tiene que ver Zapatero o Sánchez con el socialismo de Guerra o con el socialismo de Felipe González? ¿O con el socialismo de Leguina? ¿O con el socialismo de Nicolás Redondo Terreros? A los que van a echar a estos dos últimos, por lo menos, van a echar o van a intentar echar del partido. Yo creo que el Partido Socialista ha sido una fuerza determinante en este país, ha modernizado el país, ha igualado el país por donde más falta hacía, que es por la gente que más lo necesitaba, a los gente que estaban desamparados, a los que no les llegaban las coberturas sociales de ninguna manera. Finalmente la derecha ha asumido, por fortuna, muchos de los programas que eran de la izquierda, que al final los dos partidos políticos tienen muchas diferencias unos en otros, pero lo esencial, afortunadamente, cuando han estado centrados, yo no he visto tantas diferencias, y he visto en los dos también el mismo tipo de abusos. Tanto en la derecha la corrupción es insostenible,
pero es que la corrupción de la derecha la ha tenido la izquierda exactamente igual. Los abusos de poder o de sátrapa, pues el último Felipe González pues era un sátrapa en cierto modo, era un hombre intocable y perdió las elecciones por eso, y Aznar en un momento determinado pues hacía una política cesarista. Es decir, que lo que intentamos, por lo menos, o lo que yo intento, es mirar un poco con cierta ecuanimidad los procesos políticos y huir del sectarismo. Y cuando alguien te expone una buena causa y de una buena manera, pues yo estoy dispuesto a dejarme convencer por el Partido Socialista, por Ciudadanos, por Unión UPyD, por el que venga y que me exponga algo que está bien, lo apoyaré sin ningún problema. Yo soy de las buenas causas, no soy de los partidos, ¿no? Le iba a preguntar si usted votó a Ayuso, pero ya me parece meternos en... No. Yo como decía Sabater dice, aunque me cuesta, decía Sabater, yo he votado a Ayuso. Yo he votado a Ayuso esta vez. Y me encantará votar a Ciudadanos la siguiente o al Partido Socialista. No tengo ningún inconveniente de volver a votar al Partido Socialista, al contrario. En Las armas y las letras, usted cuenta cómo Baroja, en sus artículos de la guerra, decía que había que elegir entre ser de izquierdas o de derechas, que no valía la neutralidad. Hoy en día en la cultura es así, ¿se puede ser neutral? Bueno, es que la neutralidad se puede ser, o hay que intentar ser, en primer lugar, racional, es decir, aplicar la razón a cualquier cosa que juzguemos. Hay que intentar ser no equidistante, que eso es un poco el no querer mojarse con ninguna de las dos cosas, pero sí tenemos la obligación de ser ecuánimes, es decir, de escuchar y atender las razones que tienen unos y otros y ver cuáles son, ponderarlas y cuáles son las más convenientes para el bien común, y que lo que nos debe guiar es el bien común. Yo he votado a Ayuso en estas elecciones porque me parecía que el bien común exigía eso. Es la primera vez que votaba al PP. A mí también me cuesta, pero ni me ha salido roña, ni me ha salido sarna, ni espero un estigma en el alma que me condene al fuego eterno. Y si mañana viene un socialista y ese socialista es Leguina, al que he votado siempre que estuvo en el poder, lo volvería a votar encantado de la vida. Si su programa es un programa que va y que atiende al bien común. Eso es lo que creo y eso no entiendo cómo molesta a la izquierda. A mí nadie me ha reprochado votar a la izquierda cuando votaba a la izquierda. No venía nadie de derechas a exigirme la explicación de mi voto. Nadie. Pero en literatura pasa lo mismo. Yo estoy harto, ¿verdad?, de tener que explicar por qué me gusta Juan Ramón Jiménez o por qué me gusta Unamuno, y en cambio, cuando digo que me gusta Alberti, que no es el caso, nadie me pediría explicaciones de por qué me gusta Alberti. Entonces dices, bueno, entonces aquí hay una cierta asimetría, o sea, ¿dónde está dónde está la ecuanimidad? Y además tampoco pasa nada. Quería preguntarle por la campaña del 4M. En el prólogo de 2019 de Las armas y las letras dices que a medida que nos alejamos de la fatídica fecha del 36, han surgido en España quienes parecen empeñados en devolvernos a ella. Durante la campaña de las elecciones en Madrid hemos escuchado términos como facha, comunista. ¿Había interés por parte de alguien en devolvernos al 36? Bueno, las dos fuerzas de extrema izquierda o de extrema derecha pensaron que era un caladero grande de votos. El error del Partido Socialista es haber creído y haber caído en el discurso de Podemos, que es un discurso, Podemos e Izquierda Unida, enteramente comunista. Y pensaban que enfrentando a la población de Madrid, al pueblo de Madrid, con la palabra fascismo, Madrid va a ser la tumba del fascismo, el no pasarán, Madrid rompeolas de todas las Españas, era digamos, una propaganda enteramente racibilista, porque salía directamente del año 36.
Vox hizo exactamente lo mismo, es decir, y Vox se aprovechó de ello. Bien es verdad que los únicos adoquines que hemos visto por el cielo iban de una parte a la otra, no de la otra a la una. Esto es lo que hay que abandonar y esto es lo que, a mi modo de ver, esto es lo que explica la derrota tan abrumadora de la izquierda en Madrid, que a la gente ya no se la engaña fácilmente con cuentos políticos. El 15 de mayo se celebra el movimiento 15M. Estos, cuando estuvieron en el Ayuntamiento de Madrid con el poder, lo primero que hicieron es ponerse una placa a sí mismos en la Puerta del Sol, que yo espero que alguien quite un día, porque se trataba de equiparar su movimiento del 15M con el 2 de mayo. Dice, aquí estuvo el pueblo de Madrid que estaba dormido y despertó, dice más o menos la placa que conmemora el 15M de Pablo Iglesias y demás. El pueblo de Madrid estaba en la Puerta del Sol, todo el pueblo de Madrid. ¿Cuántos caben en la Puerta de Madrid? 15.000 personas, honorabilísimas. 100.000 personas, honorabilísimas. 500.000 de personas, honorabilísimas. Pero el 500.000 de personas no es el pueblo de Madrid. El pueblo de Madrid es el pueblo de Madrid. 4 millones de personas que van a las urnas y votan. Y ya está. Y eso es lo que hay que comprender. La demagogia, al final, como la mentira, tiene las patitas muy cortas. ¿Va a pedir que se retire esa placa? Bueno, pues sí, esa placa debe desaparecer, sobre todo porque se arroga un discurso en nombre del pueblo que no le corresponde. El 15M no es el pueblo de Madrid. Quería preguntarle también por el lenguaje inclusivo. Cada vez lo vemos más en los discursos políticos, por este afán, como dicen, de democratizar el lenguaje. Además es un movimiento que también empieza a cobrar fuerza en Francia. ¿Qué recorrido tiene aquí? Bueno, vamos a ver, yo con el lenguaje inclusivo he tenido una posición aprendida del 15M. Yo al 15M le debo algo que me pareció tipográficamente muy bonito, que era el lenguaje inclusivo en un cartel que vi, que aquí estamos todos, me parece que era, y el todos, la O del todos era una X. Yo en algún libro he utilizado la X porque me parece que el lenguaje inclusivo, que siempre ha existido, señoras y señores, en fin, es una deferencia y una justicia incorporar a todos los que están y no anular a los que no están. Vale, esto está fuera de discusión. El abuso del lenguaje inclusivo lleva a la parodia, vascos y vascas, ciudadanos y ciudadanas, y llega un momento en que es verdaderamente ridículo, ¿no? Hay, como todo, el centro es el justo medio. ¿Cree que estamos pecando de un exceso de corrección política? A veces confundimos lo que es corrección política con cobardía, con hipocresía, con interés, con ser taimado. No, es decir, las cosas, todo se puede decir, o casi todo se puede decir, si encuentras el modo natural y el modo respetuoso de decirlo, ¿no? Andrés Trapero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y con esta entrevista despedimos esta edición de Barra Libre. Ya saben que nos pueden encontrar en vozpopuli.com y también en nuestro canal de YouTube. Muy importante, suscríbanse y comenten. Regresamos nosotros, como siempre, mañana con muchísimos más temas. Hasta pronto.